la gloria al Rey del universo, al único, el que es y no hay más. ¡A su nombre! ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¡Aleluya! Bendito eres, Señor. Tómese asiento, por favor. Bueno, está lloviendo y se estaba cantando Dios manda lluvia, pero también en la letra se decía derrama de tu espíritu. ¿Cuántos deseamos un derramamiento? Y conforme la palabra que nos revela, cuando nosotros debemos entender que dentro de las posturas, antes de decir lo que debemos entender, hay varias. La institución de la Iglesia del Eterno, en el sentido de su establecimiento, institución, se acepta en la mayoría de lo que narra el libro de los Hechos en el capítulo número 2, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo. Dice la Escritura, Hechos 2, del 41 al 47, el nacimiento de la congregación o de la iglesia del Señor. Y estas características, personalidad o forma o manera en que nace el pueblo del Eterno en la fe en Él, es cuando Pedro se levanta y inicia una predicación, un discurso, porque había llegado el derramamiento del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh, en su significado real, es el Espíritu de la Santidad. Y en el primer discurso, predicación de Pedro, ahí en capítulo 2 de Hechos, verso 14 en adelante, empieza a hablar él acerca de la profecía que estaba escrita en el libro del profeta Joel, y él hace referencia a esta profecía de Joel, en donde dice: y en los postreros días, dice el Eterno, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aquí se está refiriendo sobre toda persona, anciano, adultos, jóvenes, adolescentes, niños, bebés, mujeres embarazadas. Ahí cuando leemos acerca de Elizabeth, esposa del sacerdote Zacarías, que tenía en su vientre a Juan el Bautista. Cuando María la va a saludar, María la madre del Señor Yahshua, en su naturaleza humana, el bebé se mueve, dice la Escritura, porque había sentido la presencia del Espíritu Santo, obvio, que tenía la presencia de María, una mujer santa. En este sentido, santa hablando de entregada, dedicada al Eterno, no santa de santidad, no, sino en ese aspecto que fue escogida. Ahora, dice sobre toda carne, y habla acerca de los hijos y las hijas, dice profetizarán, característica de la iglesia cuando nace, por un derramamiento, dice profetizarán. Luego los varones verán visiones, profecías, visiones. Los ancianos soñarán sueños, tendrán sueños espirituales. Hablamos ya de profecía, de visiones, de sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Vuelve a hablar acerca de que profetizarán. Hoy en día es muy diferente las congregaciones en cómo se mueven, porque no se permite, no se enseña o no se busca que sea el Espíritu Santo quien nos mueva, y es muy diferente. Un pastor, hablando humanamente, puede mover a una iglesia, administrarla, puede establecer normas bíblicas o no bíblicas, hay muchas así. Y la gente va dejándose guiar, moviéndose conforme el siervo se les enseñe.
Pero es muy diferente cuando es el Espíritu Santo el que está moviendo a la gente, a la congregación. Aquí se celebraba la fiesta llamada Pentecostés, en el hebreo original Shavuot, la fiesta de la siembra, de lo que se recoge, que se vuelve a sembrar. El hecho es que esta fiesta se establece miles de años atrás, cuando Moisés lleva al pueblo y reciben los 10 mandamientos, la palabra, la Torah. Y queda establecido ahí esta fiesta, y por miles de años se celebra, y en el tiempo y la época de nuestro Señor Yeshua, era el momento de celebrarla. Venían de los diferentes países de ese entonces o regiones, y aquí venían de todo el mundo, venían en los continentes de ese mundo. Dice 2:9, partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes. Vienen de todo el mundo. En los creyentes de todo el mundo que se reúnen en Jerusalén, se derramó el Espíritu Santo para que llevaran a sus lugares esta presencia del Espíritu Santo en sus vidas, y en esos diferentes lugares también se derramara el Espíritu Santo, y quedara establecido que la iglesia del Eterno, congregación o como se le llame, es instituida más allá de lo normal, de una manera suprenatural o sobrenatural, en donde la participación humana era recibir, conocer, dejarse mover y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Pero el que hacía todo era el Espíritu Santo, era el que mandaba, el que establecía cómo se realizaba y cómo se hacía. Amén. Esto es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando cae el Espíritu Santo, es por una promesa que el Señor Yeshua les dijo: quédense en Jerusalén orando. Solamente había una petición: que venga sobre mí el Espíritu Santo, que venga poder. Él les dijo: recibiréis poder, y van a ser testigos, y van a llevar el mensaje del Señor Yeshua de la salvación. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo. El hecho es que el establecimiento de la congregación de los creyentes hoy en día deja mucho que desear, y aún ya establecidas. Por eso es que la congregación y las congregaciones no manifiestan un poder, en la mayoría movidos por el Ruach HaKodesh. Sí es cierto que en todos lugares hay fe, la presencia, el poder, pero para poder explicarme mejor, como que está limitado el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Por las denominaciones, las normas, lo que establecen como una religión. Esto se practica, esto no, esto sí, y ahí cada quien mueve a su manera tal vez las diferentes, se me va ahorita la palabrita que lo usan mucho en la Iglesia Católica, bueno, ahí luego me acuerdo, que determinan las normas en cómo se debe adorar. Hay congregaciones, sin criticar, donde no les permiten palmear, no les permiten levantar las manos, no les permiten gritar aleluya y muchas cosas. No digo que no tengan la salvación y que estén mal, no, así son ellos, pero es muy diferente a lo que enseña la Biblia. Muy, muy diferente. La palabra dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Libertad para adorarle, para amarle, para gritar alabanzas. Libertad para la expresión de su espíritu, alma, cuerpo y mente. Hay momentos en que está el orden por la palabra que se está predicando.
el momento de la adoración, en la postura que el Señor puede tomar a la persona, en el momento de la alabanza, el júbilo, el regocijo, el griterío, la expresión de alegría, de gozo, de felicidad, de sabemos que estamos reconociendo la grandeza del que vive y que sale de lo más profundo de nuestro corazón, la expresión que no puede ser: bendito sea el Señor. No, bendito sea Señor, grande es tu nombre, bendito Dios Todopoderoso. Amén, amén. Los demonios quieren adoración. Por eso el diablo en las tentaciones con el Señor Yeshua le dijo: híncate, póstrate y adórame y te doy los regalos del mundo. Le exigía que se hincara y se adorara. Ya parece que el Señor se iba a hincar y a postrarse para adorar al demonio. Él quiere eso. Él deseaba eso desde que era Lucifer. Seré como Dios, estaré en el trono. El ego, la soberbia, quiso tomar el lugar del Eterno, pero estaba muy lejos de poder lograrlo. No lejos, imposible siquiera de poder tratar de intentarlo, porque fue desterrado. El Señor Yeshua, ya en el tiempo de él, da una revelación y dice: yo lo vi caer como un rayo desterrado del Edén. El hecho es, cuando era lucero, el hecho es que la congregación, la iglesia, tierra, hace contacto con el reino del Eterno. Es una extensión del reino de Dios en la tierra, porque el mensaje del Señor Yeshua fue el reino de Dios. Y la Escritura dice que el reino de Dios no consiste solo en bebida, sino en poder de Dios. Amén. Y no consiste solo en muchas cosas en las cuales tal vez nosotros nos estamos no confundiendo tal vez, pero que estamos viviendo, pero no con el poder del Eterno. Es una iglesia poderosa. En el libro de los Hechos, que son los hechos del Espíritu Santo, sanidades, liberaciones, predicaciones que se convirtieron 3,000, luego 5,000. La cantidad de muchedumbre de gente que seguía al Señor Yahshua en su ministerio carne, una vez que Él se va al Padre y deja al Espíritu Santo, eran las mismas cantidades que seguían a los apóstoles. Las muchedumbres se amontonaban por ahí para estar recibiendo la revelación de la presencia del Espíritu Santo. Cuando llega el Espíritu Santo en ese derramamiento, dice que unos tenían unos movimientos como de borrachos, ebrios. Es normal, porque esa primera experiencia, cuando lo recibe una persona y que somos carne, aquí dice, es la profecía de Joel que derramaría su espíritu sobre toda carne. Hay que entender que nuestra carne está limitada para soportar la fuerza de la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay veces que se ora por la persona y se cae, porque hay una unción. Unción significa el apartado, escogido, dedicado, consagrado, entregado a la obra de Dios. Pero también ungido, unción, significa el que tiene la presencia del Eterno, el que tiene la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo que sin que los toquen, sin que les oren y cantando, la persona puede caer por esa fuerza, porque nuestra carne está limitada para poder soportar. Si pudiéramos ver al Eterno tal como es, yo creo no llegamos ni a 1 kilómetro de donde esté Él, o hasta más de distancia, quedaríamos pulverizados. Es demasiada su gloria. Amén. Entonces cae de acuerdo a cómo lo podía soportar el humano en ese tiempo y en este tiempo, y los movimientos así eran como de ebrios. Por eso Pedro les dice: estos no están ebrios, cayó el Espíritu Santo. Cuando el Señor nos empezó a mover era así. Pero dentro de todo, y lo bonito y hermoso es que se pueden controlar los movimientos. Amén. Si yo me quedo estático
Este movimiento de hacia atrás y hacia adelante ligero ya no es mío, pero lo puedo controlar. Entonces, ya es un mover. Yo dejo de mover mi carne, no en el templo, no porque está su presencia y lo puedo hacer. Dejo de mover mi carne fuera del templo, en el mundo, en el trabajo y en lo que no debo de moverla, sea de palabra, de hecho, de pensamiento o de cualquier pecado de la carne, en vicios, en sexo, en apegos, en ego, en soberbia, en vanidad. Amén. Cuando dejamos de mover nuestra carne, Él nos mueve. Por eso dice que se derrama sobre toda carne, ancianos, jóvenes, siervos, siervas. ¿Para qué? Profetizarán, tendrán visiones, tendrán sueños. Todo el libro de los Hechos habla de milagros increíbles, de conversiones increíbles, de visiones, de sueños, de todo lo que está diciendo el profeta Joel hace miles de años atrás, de todo lo que está diciendo Pedro en ese momento. Y ha habido muchos derramamientos del Espíritu Santo a nivel mundial en algunos países, pero se van apagando por el factor humano, por nosotros, porque dejamos de sentir, y en lugar de entrar más a su presencia, empieza el ego y empieza la soberbia, y la mayoría de los derramamientos así han ido apagándose. Pero hay otras congregaciones, dicho con todo respeto, congregaciones no exactamente la gente, sino tal vez los que enseñamos, y hay unos que ni siquiera enseñan acerca del Espíritu Santo. La revelación actual hoy en día es por medio del Espíritu Santo. En el tiempo del Señor Yeshua fue por medio de Él, y antes de Él fueron los profetas, fueron los jueces, los reyes, los sacerdotes, los patriarcas. Amén. Pero ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Señor Yeshua está presente. Él lo dijo: yo me voy y dejo el Espíritu Santo, viene el Consolador. Él les va a preparar, les va a guiar, les va a enseñar, les va a recordar todo lo que yo os dije. Y la Escritura lo dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, y yo diría, y Él es el Señor, allí hay libertad. Amén, amén, amén. Por eso es que estamos en el tiempo del Señor Yeshua, pero en Espíritu Santo. Bien dicen por ahí, fulano se murió, pero si vas a su casa verás que sientes como que su espíritu se quedó ahí, esa esencia de la existencia de la persona. Y por ahí son dichos que nacen, pero aquí es una realidad y es una verdad. No nos tocó conocer al Señor Yahshua en carne, esa etapa no la vivimos, pero nos está tocando vivirla al 100% en Espíritu Santo. El Espíritu de Él nos hace cantar, adorar, orar, leer la Escritura, buscarlo. Yo veo el agua, el aguacero ya se calmó, pero estaba el aguacero y ya estaba lleno. Amén. ¿Qué hizo que tal vez ustedes dijeran, aunque me moje? Y vinieron. Fue el Espíritu Santo que los movió. ¿Qué hace que le cantemos? Con todo respeto, yo veía a mi hermanita avanzada de edad y la veía danzando como una quinceañera. Dije, no, qué bárbara mi hermana, ¿de dónde sacó esas fuerzas? ¿Es quién? El Espíritu Santo. Amén. Quien viene del trabajo, de una ocupación, de ama de casa, de donde venga, ¿cómo venía? Desesperado, desesperada. ¿Por qué? Porque ¿quién le estaba empujando? ¿Quién le estaba moviendo? ¿Quién estaba provocando esta desesperación santa? ¿Quién? Dígalo fuerte. Entonces tenemos que aprender a depender de Él. La palabra derramamiento va más allá de lo normal. Derramamiento, varias veces lo hemos ilustrado, el derramamiento produce llenura del Espíritu Santo. No nos va a llenar las rodillas, a la cintura, al pecho, cuello y cabeza. No, llenura significa plenitud,
presencia de Él en nuestras vidas. Y cuando la presencia de Él es la que domina en nuestras vidas, entonces viene la guianza, viene la presencia y viene la unción. La unción es la presencia y empezamos a caminar, a hablar, a pensar y a hacer las cosas que Él quiere. Pone los pensamientos en nuestra mente, ya no los del mundo, los de las influencias negativas, los de la persona que pueden hacerle perder el camino y tomar malas decisiones. Ya no los pensamientos de esa serie de televisión, película y lo que ahora tanto se da en los diferentes aparatitos. No, ahora Él pone su pensamiento y es un pensamiento diferente, porque son los pensamientos del Eterno, del mismo Dios. Qué bendición tan grande, del mismo Dios que por medio de su Espíritu Santo pone en nuestro cerebro lo que Él quiere y desea que nosotros hagamos, digamos, caminemos, y que Él quiere que seamos como debemos de ser. Él que nos ha de gobernar, y para esto es necesario un derramamiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra carne y en todo nuestro ser. Ese Ruach HaKodesh, el bendito, precioso, maravilloso, inigualable, único, y no hay más, el Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra habla, cuando decíamos del vaso como ejemplo, imagínense que lo llena de agua, lo hemos enseñado varias veces, hasta que se llena el vaso y llega hasta el tope y le sigue derramando agua. Se derrama el agua sobre el vaso, está lleno por dentro, está cubierto por fuera. Eso es un derramamiento. Pero el vaso, el creyente, si le pone agua hasta la mitad, está limitado. Se está desaprovechando el cupo que genera el vaso. Si lo pone a 3/4, todavía sigue limitado. Si llena el vaso de agua, el vaso está lleno. Pero si le sigue colocando agua, ¿qué empieza a pasar? Se derrama, y lleno por dentro y cubierto por fuera. Esa es la presencia, la unción que nos guía, que nos mueve. Nosotros somos el vaso. Yo no voy a conformar ni a limitar, a decir, esto que se da por el bautizo del Espíritu Santo y que le enseña la Biblia y que lo haga aquí, tengo que hacerlo fuera. Cuando voy en el camión, en el metro, en silencio, lo puedo orar en lenguas. Cuando estoy en casa, ese es el derramamiento. Cuando estoy comiendo y de repente me llegan lenguas, aunque esté comiendo, en silencio las puedo escuchar, las puedo entender. El Señor me da la interpretación. Amén. Y que voy caminando y de repente volteo y es una persona que está llorando y le digo, ¿le puedo ayudar? Y dice sí, y se le da palabra de aliento, se le presenta al Señor y lo acepta en su corazón. Pero si vivo más en la carne y no buscando el derramamiento, sino la vida tradicional, costumbrista, religiosa, me paso y ni me doy cuenta del dolor de la persona. Pero el Espíritu Santo nos da sensibilidad en el sufrimiento de los demás y nos mueve a ayudarles. Amén. Es parte del derramamiento. Cuando uno ya no se puede controlar, cuando uno ya no puede hacer nada si no nos mueve Él, y usted va a hacer cosas que ni se imagina. ¿Por qué hablé así? ¿Por qué me fui a la izquierda cuando yo iba a la derecha? Pero cuando va a la izquierda se encuentra una bendición. Usted es portador de bendición, como el ejemplo que daba. Y siempre puede pasar algo. Y cuando vemos el resultado, ¿cómo me movió el Espíritu Santo? Hemos dado varias veces el testimonio. Estamos viviendo por ahí, por el metro.
venía yo a la iglesia. Cuando me doy cuenta, estoy en una calle ahí del metro de Portales. ¿Y qué hago aquí? Pues si yo venía a la iglesia, ni me di cuenta cómo llegué. Me paro en una esquina de esa calle y llega un varón y me dice, ¿usted habla de Dios? Yo hasta pensé que me iba a saltar porque se acercó muy directo. Le digo, sí. Dices que yo quiero saber. Y Dios me dio una revelación que en la esquina de esta calle, con esta otra, no recuerdo los nombres, iba a estar un carro azulito. Y que el hombre que venía en ese carro y en esta esquina y esta hora, porque hasta le dio la hora el Señor, se lo reveló, me iba a hablar de Dios. Y es usted, porque el carro es azul, está en la esquina de estas calles y está en la hora. Y le hablé y regresó al Señor, se había alejado de él. Amén. Es un testimonio de muchos. En que hay veces que ya no sabemos ni por qué y qué hago aquí, porque Él nos está moviendo. ¿Y qué va a suceder si yo iba al trabajo? Nada. Usted va al trabajo y como si nada. Muchas veces cuando el Señor nos llamó al inicio, yo decía, voy a una junta a tal compañía y me iba a dar clases. Teníamos 3 casas con amigos. Y yo enseñaba lo que entendía, porque ni tenía iglesia, ni tenía pastor, ni tenía nada, pero tenía un Nuevo Testamento. Y en lugar de irme a las juntas, me iba a esas casas y les enseñaba de Dios, de lo que leía, según yo medio les podía decir. No tenía doctrina, no tenía ni Biblia, pero tenía el Nuevo Testamento que me había dado mi madre. Cuando yo iba a alguna otra compañía, a juntas o a alguna entrevista o algo, me checaban. Ya llegó, ya está ahí, siempre. Pero cuando hacía trampa y en lugar de ir a las compañías me iba a predicar la palabra a las casas, nunca me checaron. Dios es grande, amén. Pero luego el tiempo se iba hasta 12, 1 de la mañana, y como tenía casas así, una lunes, miércoles, jueves, jugaba, trabajaba, estaba yo medio loco, estudiaba, no sé cómo le hacía. Pero entraba a 7 de la mañana y luego llegaba a 9 de la mañana. El jefe de personal ya, como dicen por ahí, ya quería correrme y me atacaba mucho. Y me lo advirtió, vuelves a llegar tarde y te corremos. Ese día en el reloj checador, llego con la tarjeta, eran 9:15, yo entraba a 7 de la mañana. Y checo yo, y marcó 6:45. 6:45. Y a lo lejos el jefe de personal me dice, mira, Cuello, y me hizo así. Y llega otro empleado, llega tarde como yo, nada más 2 horas tarde como yo. Y checa, y 9 de la mañana, y la mía 6:45. Y llega el jefe de personal, dice, ahora sí te corremos. Y esta es la prueba, dame tu tarjeta. Vamos a ver cómo me corres, porque ahí dice que entré a las 6:45. ¿Cómo le hiciste? A ver la tuya, 9, 6:45, 9. Es que aquí la checó el reloj y aquí la checó el Espíritu Santo. O algo por Él, que Él nos demanda, o nos dejamos mover, o no nos importa lo que pase, estamos en buen camino. Porque Él nos está empujando. Es cuando se cumple la palabra, yo soy el camino. Ya no soy yo mi camino, ya no es mi caminar, ya es Él. Y ni cuenta nos damos, y no lo razonamos, importantísimo. Si usted empieza a razonar, ya no mueve el Espíritu Santo su vida ni mi vida. En el Espíritu Santo no se puede razonar, planear, pensar muchas veces, no, sino dejarse llevar, dejar que Él lo haga. Pero debemos de pensar en una vida limitada, con medida. Derramamiento es lleno por dentro y cubierto por fuera. A las plantas de los pies hacia arriba, cabeza. De la cabeza hacia abajo, por el frente, por atrás, por los lados. Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga este día?
Guíame, porque este día es tu día. Mañana martes es tu día. Mañana miércoles es tu día. Jueves es tu día. Viernes es tu día. Sábado es tu día. Domingo es tu día. Lunes es tu vida. Es tu vida, es mi vida, es tu día. ¿Qué dice Pablo en la Escritura? Si vivo, ¿para quién vivo? Si muero, ¿para quién muero? Ya sea que vivo, que muera. Si vivo para el Señor, vivo. Si muero para el Señor, muero. Ya sea que vivo, que muera, soy del Señor. Amén. 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 Y Juan el Bautista dice: es necesario que yo merme, que yo me haga más chico, que yo casi no me vea, para que el Señor Yeshua crezca, para que se vea más la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo. Por eso hablamos de que si hay alguna sanidad, aquí no hay sanadores. El que sana es el Espíritu Santo. Es el Señor Yeshua por medio de su Espíritu Santo. El Señor Yeshua está aquí. No lo podemos agarrar como tal, por la manera en cómo lo agarramos es sintiéndolo, porque Él es Espíritu. Y la Biblia dice: acomoda lo espiritual en lo espiritual. Amén. Por eso no tenemos figuras de fierro que se oxida, de paja o papel que se quema. No, porque Él no es materia. Él es esencia pura, divina y únicamente de su propia creación. Que le dé un aplauso al Espíritu Santo. Amén. Decía que hay quien le tiene más miedo al virus que más sea la presencia del Espíritu Santo, que casi no se le invoca. Los cantos: ven, 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 Espíritu Santo, ven, cada que se le invoca. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, cada que se le pide. Él está y nos da bendición. Cuanto más cuando le buscamos, cuando le llamamos, cuando buscamos esa presencia de Él. Es que no lo veo. Sí, David dice: buscaré tu rostro. La bendición arónica sacerdotal dice: mi rostro estará en ti, te resplandecerá. Entonces lo percibimos por medio de nuestro espíritu humano, pero nuestro espíritu humano tiene que estar adaptado, configurado, estructurado, sellado, relacionado. Nuestro espíritu humano es mundano, el mío es mundano, vivimos en el mundo carne, materia, y se dedica más a las cosas materiales, la existencia de un mundo físico. Hay que trabajar, se entiende, pero también se dedica más a las obras de la carne: mentiras, chismes, críticas, juicios, condenaciones, señalamientos, y no se le dé espacio en el lugar al Espíritu Santo. Entonces tenemos que buscar la obra del Espíritu Santo, pensar en la obra del Espíritu Santo, declararlo. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Vamos entonces a tener una mente renovada en el Espíritu Santo. Dice Romanos 12:2: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Que el espíritu de nuestra mente, nuestro cerebro tenga una renovación y dejar de estarnos metiendo tantas cosas que no edifican y que nos separan o apartan del Espíritu Santo. Y el estar pensando en su fruto: amor, paz, gozo, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y todo esto que es fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestro pensamiento? Nos va a ir guiando. Y yo hago mi lista del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo amé hoy? Tuve paz en mi vida. ¿Cómo estuve de gozo, puro enojo o tristeza? ¿Cómo
estuve en mansedumbre, humildad, sumisión, sujeción a lo que debe de ser. Cómo oré de rodillas, de pie, con la televisión prendida, con enojo, con gritería. Después de un enojo ni siquiera pedí perdón y estoy cantando. O sea, todas esas cosas. Hay muchos apegos y mucha tradición que hay que dejar de cosas del mundo para entrar a la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Y entonces vamos a tener sueños espirituales, visiones que ni siquiera nos imaginamos, revelaciones. Nos va a dar palabra profética. Es más, en la Escritura dice que la profecía también es a la medida de la fe, y hasta yo me puedo profetizar de acuerdo a la medida de mi fe. Y este día voy a encontrar el trabajo que necesito, con el sueldo aún mayor del que merezca, porque Dios me da la sabiduría. Y este día voy a regresar con esta bendición y ya no voy a sufrir de economía. Lo profetizo para mi vida en este momento en el nombre del Señor Yeshua, y lo declaro y lo decreto, porque Él es bueno para siempre, es su misericordia y su poder está conmigo y me ama y me comprende, y Él es fiel y ve mis errores, pero Él sabe que le amo, Él sabe que lo estoy buscando, Él sabe que en medio del cansancio, del dolor, de las lágrimas, del prueba, de la enfermedad, del rechazo y de todo lo que hay, de todo lo que existe, no dejo de buscarlo, no dejo de amarlo, no dejo de querer tener más de su presencia. Prepárese entonces para un derramamiento. ¿Cuántos dicen amén? El derramamiento dice que da el bautismo, que da poder, que da inspiración, que nos consuela, que nos hace dar testimonio, que nos sana, que nos liberta, que podemos echar fuera espíritus inmundos, que podemos orar por muchos enfermos, que podemos fortalecer a otros, llevarlos a la salvación del Eterno, que podemos compartir de la llenura, que podemos hablar en lenguas, no para que yo presuma y escúchenme y tengo diversos géneros de lengua, no, es que eso da fortaleza, no le da la salvación es muerte, resurrección del Señor Yeshua, que yo lo creo, lo declaro y lo trato de vivir, que muero en su muerte y resucito en su resurrección a una nueva vida y una vida eterna, amén. Pues el hablar en lenguas, que es parte del resultado de ser bautizados en el Espíritu Santo, es para fortalecernos. Recibimos esas revelaciones, esas profecías sin que usted sea profeta, sin que tenga el don de la profecía. El bautismo es cuando la persona se bautiza en agua y baja, y debe estar total y completamente cubierta la persona de agua. Eso significa que muere en la muerte del Señor Yeshua. Y cuando sale del agua, significa que ha resucitado juntamente en la resurrección del Señor Yeshua, y hemos resucitado a una nueva vida y vida eterna. Pero cuando se bautiza en el Espíritu Santo, se sumerge. También la palabra bautizar significa sumergirse, sumergido, total, completamente. Entonces yo me sumerjo en el Espíritu Santo, pero ya no salgo. Ya tengo la vida eterna, la nueva vida por Yeshua. Ahora es el bautizo en su Espíritu. Entonces el que quedamos abajo y Él está arriba. Amén. Ese es el bautizo. Yo abajo, siempre abajo. Él arriba, siempre arriba. ¡Ay, por qué esto, lo otro! Y de repente, oye, hazle así. Ay, estoy cambiando. Ya no necesita ni pedir que le cambie el carácter. Ya no necesita decirle esto, el otro, aquello. En automático nos está gobernando porque yo estoy abajo. Es que voy y hacer esto y lo otro. No. Es que el Espíritu nos revela, vete por acá. Creo que es por acá. Nos está moviendo. Oh, Señor, derecha o izquierda. Ya no es que voy por acá porque me gusta esta persona, me cayó. No,
ya es como Él diga, pero también hay que pedirlo. Hay veces que ya nos guía Él y hay veces que hay que pedirlo. ¿Qué hago, Señor? ¿Me voy a la derecha? ¿Me voy a la izquierda? El derramamiento nos va a quitar la flojera espiritual, la resequedad espiritual, la carnalidad que tenemos, la mundanalidad. Hasta los demonios se van solitos. Nos va a cambiar hasta nuestra manera de caminar. Nos va a transformar. Este es el derramamiento, porque estamos bautizados, sumergidos, otra vez llenos y sumergidos y cubiertos por fuera. Ya no es que Él entró a nuestras vidas solamente, sino que ahora entro yo a su presencia y ahí me quedo. Y ya no me salgo. Aunque vive en este mundo, la Escritura dice que somos luz del mundo, caminar como luminarias. Entonces, pasa un jovenazo en la bicicleta y yo me muevo y no lo vi, aunque eran como 2 metros. Y luego groserías y viejo borracho y quién sabe qué. Y yo dije, pues ¿qué le pasa a este joven? Quedó muy lejos, nada más me salí tantito. Ya había avanzado a la esquina él. Y lo alcanzo para decirle, oye, tranquilito, hijito. Y me ve, como que se asustó. No, ahí muere, no, ya, olvídelo. Ya me voy. Y se va. ¿Qué vio? Pues estoy feo. Pero lo que vio fue lo bonito. Yo creo que vio la luz del Eterno y se asustó el demonio que él tenía. A él lo mueve el demonio y a mí me movió la luz del Espíritu Santo. A usted lo mueve la luz del Espíritu Santo. A usted lo mueve el resplandor. A usted lo mueve su gloria. A usted lo mueve su claridad, su belleza, su deidad, su presencia. A su nombre. ¿Quién vive? Estas son las diferencias. Estas y muchísimas. Por eso es que el derramamiento se llama así, como la lluvia que cae. Yo me voy a poner el paraguas cuando el Espíritu Santo se está derramando. Al contrario, si puede ser una cantidad de agua como el diluvio sobre mi vida, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga? Amén. Gedeón tenía todo en contra para ir contra 2 pueblos enemigos. Josafat también tenía todo en contra como jefes de los pueblos del Eterno, de cada quien en su época y etapa, y tenía todo en contra. Y así se habla de muchas batallas, Moisés con amalecitas, en donde estaban total y completamente en contra estos enemigos terribles, estos pueblos guerreros, mayor número de hombres con armamento más terrible como David con Goliat, y salieron vencedores. Josafat vencieron con jarrones, con palos, con lumbre, teas, antorchas y gritos. Con eso vencieron a 2 ejércitos. Porque era el Espíritu Santo quien gritaba, y era el Espíritu Santo quien iluminaba, y era el Espíritu Santo quien rompió los jarrones y se hizo un estruendo, ¡pah! Y salió la luz y se asustaron y fueron vencidos. La oscuridad siempre será vencida. Y en el tiempo de Josué, para derrumbar los muros de Jericó también, con los gritos, el sonido del shofar, y iba el arca, la presencia, y los sacerdotes, iba el pueblo, iba el ejército armado, y solamente gritaron, y ahí tocó el shofar y el muro se cayó. Amén. ¿De qué manera David venció a un hombre gigante, invencible, que les daba miedo a todos los pueblos, con una armadura tremenda?
Lo venció con una piedrita. Hasta da risa. Si tuvieras fe como un grano de... ¿Qué? Dígalo. ¿Qué pasaría? Se movería la montaña, se movería el árbol, dice la Escritura. El problema más grande que parezca montaña, lo difícil que es desenterrar un árbol llamado sicóromo, que eran árboles gruesos, pesados, enraizados, con una raíz poderosa. Con la fe lo puedes mover y plantar en el mar. Y la montaña, el problema más grande, se va a mover, porque el que tiene el derramamiento de Ruach HaKodesh opera con el poder del Espíritu Santo por el derramamiento en tu vida. Y la montaña, el problema, se mueve y el árbol cambia de lugar a su nombre. A su nombre. A su nombre. Yo me gozo porque creo que es verdad. Usted tiene que creerlo, hacer la fe. Cuando empezábamos en el Señor y leí de Moisés que se abrió el mar y hablábamos de que no tenían ni iglesia, ni pastor, ni doctrina, ni nada. Yo les decía, si yo voy a Acapulco y me están persiguiendo y llego al mar y le pido a Dios, pero yo les decía creyendo. Yo no tenía normas, posturas en mi vida. Yo leí la Biblia 2 veces, lo creí todo, literalmente todo. Que yo creía que si gritaba se caían murallas como las de Jericó. Y les decía, y ya no me queda más que el mar. O Dios lo abre. ¿Qué diría la gente? Está bien loco. Hasta dije, o me manda delfines y me voy en ellos montados, o manda una ballena y me monto en la ballena, o me manda algo. Pero o camino sobre el mar, así les decía. Y eso es cierto, así véame. Y es cierto, yo puedo caminar en el mar, y así les dedicaba, porque lo creía. Estaba no ciego, así que ciego, una expresión, ¿no? Estaba loco y de remate, porque yo lo predicaba creyendo que podía caminar sobre el mar en casos como el de Moisés. Y era un reciclable de fe hacia los demás, y todos estaban igual de locos que yo. Pero pedíamos 30 sillas, el otro día las daba, pero pedíamos las bocinas, las daba el tercer día. Todo lo daba para su obra. Porque quiero decirle algo, que también el diablo antes siempre dio botellas, ¿sí o no? Hasta el reloj se alquilaba, se vendía, y siempre hubo alcohol en quien tomaba, siempre hubo droga, manera de robar, por nadie se quedaba sin nada, el diablo daba para perdición y maldición. ¿Por qué no buscar ahora al Espíritu Santo? Si antes se buscaba el espíritu del mal, y si Él daba para muerte eterna, ahora Él nos da para vida eterna. Denle aplauso al Eterno. ¡Aleluya! ¡Amén! Y si antes se movía y hacía desfiguros ahí en las fiestas y en el ambiente de pecado, y a ver qué mujer se agarro, con qué nombre me voy, y todo ese tipo de movimiento, y el baile grotesco con cantos, las palabras de humillación a la mujer y ofensivas y humillantes. Ya no pueden ni levantar un piececito y danzarle a Dios. Antes sí se le danzaba al diablo. ¿Qué diferencia es, verdad? Porque falta un derramamiento. Antes, ¿qué decíamos? ¡Gol! Y groserías, trucas. Y aquí no podemos decir, aleluya, gloria a Dios, Señor, te amo. Y lo grito y que me oigan y no me importa. Serás el amor de mi vida. Que lo sepa el mundo, que lo sepa el diablo, que lo sepa quien quiera. Y si no le gusta, no me importa. Te amo con todo mi corazón. No nos atrevemos. Acá sí, aquí la baraja, los dados, dinero en los vicios, en las mujeres, en las carreras, en comprar cosas que no. Y aquí no puedo diezmar, no puedo ofrendar, no puedo dar de lo mucho que me dé el Eterno. Y a veces que doy y me estoy quejando.
Es más lo que tenemos que agradecer que lo que tenemos que quejarnos. Hoy me dice un hermano, ¿cómo está la situación? Y yo le decía, mira, no podemos cuestionar a Dios. Él hace miles de años avisó de las plagas, terremotos, de lo que está pasando. ¿Y cuántas predicaciones hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos leído? ¿Y cuántas veces oramos? Que no venga plagas y plaga. Permíteme vivir. ¿Cuántas veces oramos si viene un terremoto? Ten misericordia de los que viven en la calle, de los que van a morir sin tu conocimiento. ¿Cuándo? Pero llega el terremoto, oye Señor, líbrame, vaya a morir, y ahí el telele del temblor, ¿no? No, hermanos, el que tiene el derramamiento, alaba y adora al Señor en el temblor, en la plaga. Dios dio, Dios quitó, ese nombre del Señor bendito. Él sabe perfectamente lo que hace, a quién se lleva, a quién se queda y los porqués. No podemos ni siquiera pensar que Él, ¿por qué lo permite? No, estamos en su mano. Cuando Job sufrió tanto y cuando ve las bendiciones acá, de que ahora no solo lo escuchaba, sino que lo veía y que recibió el doble de bendiciones, entonces entendimos el porqué de todo el sufrimiento de Él. Usted crea, si usted sufre por el Señor, Él ya sufrió por nosotros para darnos la bendición más grande y mejor, independientemente del tipo de prueba, como sea, como venga, de la cantidad, del tamaño, del peso. Antes de todas las cosas, por el Espíritu Santo, por su derramamiento, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores, somos más que vencedores. Dígalo conmigo, somos más que vencedores. Otra vez, somos más que vencedores. Una vez más, somos más que vencedores. A su nombre, a su nombre. Amén. Aleluya, aleluya. Imagínese que llega con cargas, problemas, estrés, preocupaciones y sale igual. Yo estoy seguro que ahorita ya descargamos. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Y nos vamos con el ánimo de saber que estamos en su presencia. Fíjese las profecías, Isaías 32:16, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil será estimado por bosque. Nos vamos a hacer como un bosque cuando llegue el derramamiento. Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, sobre lo que está seco, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, sobre tus hijos varón, sobre tus hijos Maribel, sobre tus hijos. ¿Tienes hijos? Sobre tus hijos, sobre sus hijas. ¿Tiene hijos? Y los pastelitos que le tienen, sobre todo eso. Sobre los renuevos, sobre la herencia. Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Ezequiel 39:29, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Eterno, el Señor. Todo mi corazón. Pero de repente, como decíamos, yo hablo testimonios que he vivido, pero es obvio que usted tal vez ya ha vivido así, o hasta más que yo, y más bonitos, de acuerdo a lo que Él quiere de su vida. Y digo en contra de mi voluntad, como el testimonio de que venía aquí y terminé en el municipio libre. Pero no es la primera vez, la otra vez venía acá y sucedió lo mismo, pero cruzando en Mita, cuando me doy cuenta, ¿qué hago aquí? Y así han pasado muchas cosas.
ese es en contra de nuestra voluntad, porque ya se perdió el libre albedrío. Cuando decimos amén, en sí no se pierde, pero Él nos mueve, y si Él nos mueve, será siempre para bendición. Cierre sus ojos. Aleluya. Una oración, y es: Espíritu Santo, te entrego mi voluntad. Reconfirmo que quiero que tú me guíes, que tú seas siempre en mi camino, mi verdad y mi vida. Ahí estaba hablando el Señor Yahshua en espíritu. Seas siempre en mi camino, mi verdad y mi vivir. Señor Yahshua, bautízame con tu Espíritu Santo. Haz tu obra en mi vida. Te cedo y te entrego todos los derechos de mi vida. Mi vida es tuya, te pertenece. Haz lo que quieras de mí. Me urge un derramamiento de tu presencia. Ayúdame a dar los pasos y hacerte la prioridad de mi vida, en mi vida y en cada día. En el nombre del Señor Yahshua, renuncio a las influencias del mundo, a las presencias demoníacas, a las obras de la carne, y te entrego y reconfirmo que tú eres mi Señor, mi Salvador, el Dios único de mi vida. Espíritu Santo, haz tu obra. Señor Yahshua, bautízame con tu Espíritu Santo. Lléname hasta derramarte en mi vida. Caminaré como Elías. Si no te encuentro en el fuego, si no te encuentro en el viento, si no te encuentro en el terremoto, te voy a encontrar en el silbido apacible, o en la manera que tú quieras. Permíteme activarme en tu presencia. Lo creo, lo declaro y confieso tu bendición en mi vida. Solamente para tu gloria, para tu obra, y vivir para dar testimonio de tu grandeza. Bendito eres. Derrámate, por favor, en mi vida, en los míos, en mis renuevos, en mis frutos. Sean ellos y mi iglesia bendecidos con tu derramamiento. Y daremos testimonio de este derramamiento que ha iniciado. Bendito eres, santo y maravilloso. Y todos los que recibamos este derramamiento, seremos transformados para tu gloria. Y en este derramamiento, los únicos que se van a ahogar son los demonios. Así es. Amén. 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 Aleluya.
7 veces amén. Amén. Nos ponemos en pie. Aleluya. Vuelvo a orar hoy al acostarse ya para dormirse, con esta misma petición, con este mismo sentir. Y levántese y vuelva a hacerla. Y empiece el día y esté pensando en el derramamiento. Y estélo pidiendo, porque Él va a hacer la obra. Él la va a realizar. Porque dice que cuando se le pide, recibimos. Si tocamos, nos abre. Y solo es cruzar la puerta. ¿Cuántos la van a cruzar? Amén. Repita conmigo: Padre, al retirarnos de tu casa, mas no de tu presencia, te damos las gracias. Porque tú haces resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas, porque nos proteges y nos guardas, porque no eres clemente, nos tienes paciencia y eres misericordioso, y porque vamos con tu paz. Tu paz nos has dejado y tu paz nos has dado. Gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén.